Que la gloria sea para el Señor y que todo lo que hagamos sea para honrar su nombre santo. Sean muy bienvenidas, estimadas hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y hermanas de otras iglesias amigas que fielmente nos escuchan en este espacio, conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Para continuar el estudio, Jehová es mi pastor, Salmo 23 del 1 al 2, un extracto del libro El Salmo 23, Cántico de un corazón apasionado, del escritor David Roper. La semana pasada dijimos que en esta oportunidad finalizaríamos nuestro estudio, pero por el tiempo que tenemos determinado para este espacio no podremos concluirlo, sino que será hasta la próxima semana. Este estudio se dividió en dos partes. La primera parte, un retrato de Dios, y la segunda parte sobre el descanso y la renovación del pastor. La segunda parte la iniciamos la semana pasada y vimos que si se nos dejara solos, no tendríamos más que inquietudes, resultado de que hay algo más que conocer y amar. Pero Dios no nos deja solos, sino que nos hace descansar en delicados pastos y nos pastorea junto a aguas de reposo. Salmo 23:2. Es decir, que el pastor guía a sus ovejas literalmente a descansar, acostadas, estiradas. El verbo guía sugiere un lugar lento y de descanso. La imagen de aguas plácidas hace hincapié en el concepto de descanso, la condición de tener todas nuestras pasiones satisfechas. También hablamos que Dios toma la iniciativa de llamar y guiar a sus ovejas a un lugar de descanso. No es porque estamos buscando a Dios, es Él quien nos busca. Dios nos llama y nos busca para que le busquemos y nuestros corazones resuenen de anhelo por Él. Comprender eso ha cambiado radicalmente la manera de cómo vemos nuestra relación con Dios. Nos preguntamos, ¿cuáles son esos delicados pastos y aguas de reposo a las cuales Dios nos llama? La respuesta fue que Dios mismo es nuestro verdadero pasto y nuestro estanque de agua de reposo. Por lo tanto, Él es nuestro verdadero alimento, nuestra agua viva. Si no la tomamos, nos morimos de hambre. Hay un hambre en el corazón humano que solo Dios puede satisfacer. Hay una sed que solo Él puede apagar. También nos preguntamos, ¿pero cómo pastamos en Dios y nos lo bebemos? El proceso comienza, como todas las relaciones, con una reunión, cultivando una amistad con Él, como con cualquier otra persona, porque Dios es una persona. Eso nos lleva a pensar si estamos dispuestos a prepararnos para conocerle. El Señor responde al más ligero acercamiento, pero somos nosotros quienes decidimos qué tan cerca queremos estar de Él. Él no es un intruso, nos llama y espera nuestra respuesta. Se habló que para acercarnos a Dios tenemos que apartar tiempo para estar a solas con Dios. Para reunirnos con Dios, todo lo que tenemos que hacer es buscar un lugar apartado, un lugar donde podamos encontrarnos con Dios y escuchar lo que piensa y que Él escuche lo que pensamos nosotros. Un tiempo en el que reciba toda nuestra atención y nosotros la suya. Cuando nos apartamos es cuando menos solos estamos y cuando mejor podemos mitigar nuestra más profunda soledad. Es un lugar de sanidad donde Dios puede reparar el daño causado por el ruido y la presión del mundo. Me levantaré de mañana, dijo David allá en el Salmo 57:8. Hay algo especial en eso de encontrarse con Dios antes que empiece nuestro ocupado día. La ventaja de hacerlo tan temprano es que escuchamos sus pensamientos antes de que otros invadan los nuestros. El primer paso es buscar una Biblia, un lugar tranquilo y un periodo de tiempo sin interrupciones. Siéntese calladamente y acuérdese que está en la presencia de Dios. Él está ahí con usted. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio haciéndonos la pregunta, ¿cómo escuchar a Dios a través de su palabra? Y la siguiente semana veremos cómo responder a Dios en oración. Si no nos tomamos el tiempo de estar quietos, no vamos a escuchar a Dios. A Dios no se le puede escuchar en medio del ruido y la inquietud, sino solo en el silencio. Él nos va a hablar si le damos la oportunidad. Estad quietos, dijo el salmista, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Oídme atentamente, suplica Dios, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura.
Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Isaías 55, versículos 2 y 3. Escúchelo. No hay otra manera de comprenderlo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dijo Jeremías, allá en el capítulo 15, verso 16. Siéntese a sus pies y permítale que Él le alimente. Esa es la buena parte. Lucas 10, 38 al 42. El problema que tenemos muchos de nosotros es que, aunque leemos la palabra de Dios, no nos alimentamos de Dios. Estamos más interesados en dominar el texto, encontrar su significado preciso y reunir teorías y teologías para poder hablar de Dios más inteligentemente. Sin embargo, el propósito principal de leer la Biblia no es acumular información sobre Dios, sino acudir a Él, encontrarnos con Él como nuestro Dios vivo. Jesús dijo a los mejores estudiantes de la Biblia de su época: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Los eruditos leían la Biblia, pero no escuchaban a Dios. Nunca oyeron su voz. Juan 5:37. Debemos hacer algo más que leer palabras. Debemos buscar la palabra que hay en las palabras. Tenemos que pasar de limitarnos a recibir información a ver a Dios y estar informados y ser moldeados por su verdad. Hay un regocijo pasajero, el gozo del descubrimiento, en la adquisición de conocimiento bíblico, pero no hay vida en ello. La Biblia no es un fin en sí mismo, sino un estímulo a nuestra interacción con Dios. Empiece con un esfuerzo consciente de involucrarlo personalmente. Seleccione una porción de las Escrituras, ya sea un versículo, párrafo o capítulo, y léalo una y otra vez. Piense que Él está presente y le está hablando, revelando lo que piensa, siente y quiere. Dios se expresa bien, nos habla por medio de su palabra. Medite en sus palabras hasta que sus pensamientos empiecen a tomar forma en su mente. Pensamientos es la palabra exacta, porque eso es precisamente lo que la Biblia es, la mente del Señor. 1 Corintios 2:16. Cuando leemos su palabra estamos leyendo su mente, lo que Él sabe, siente, quiere, disfruta, desea, ama y aborrece. Aparte tiempo para reflexionar en lo que está diciendo. Piense en cada palabra. Dese tiempo para contemplar en oración hasta que el corazón de Dios se le revele y el suyo se abra. Jean-Pierre de Caussade escribió: lea en silencio, despacio, palabra por palabra para entrar en el tema más con el corazón que con la mente. De vez en cuando haga pausas cortas para dejar que estas verdades fluyan por todos los huecos del alma. Escuche con cuidado las palabras que tocan sus emociones y medite en la bondad de Dios. Apaciéntese de la verdad. Salmo 37:3. Piense en su benignidad y en esos vislumbres de su amor inalterable que le motivan a amarlo. Salmo 48:9. Saboree sus palabras. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. La Madre Teresa dijo: si pasas 1 hora al día adorando al Señor, estará bien. A usted y a mí nos podría decir algo distinto. Mucho depende de nuestro temperamento, las exigencias de nuestra familia y trabajos, el estado de nuestra salud, nuestra edad y el nivel de madurez. Al principio, 10 o 15 minutos puede ser todo lo que podamos hacer. Luego tal vez podamos pasar a 1 hora al día. No es importante cuánto tiempo pasamos al principio. Lo importante es empezar. El Espíritu de Dios nos dirá cómo proseguir. Nuestra lectura debe tener el propósito de gozarnos y deleitarnos en Dios. Contemplad la hermosura de Jehová, como dijo David allá en el Salmo 27:4. Cuando nos acercamos a Él, así nos inclinamos a querer más de Él. Te he gustado, dijo Agustín, y ahora tengo sed de ti. No es necesario que nos preocupemos por textos que no comprendemos. Algunas cosas no las vamos a entender. Las cosas difíciles indican que hay algo más que nuestros corazones todavía no pueden abrazar. Tal como dijo Jesús a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12. Hay mucho que nunca vamos a saber, pero algunas de las preguntas difíciles recibirán respuesta cuando estemos preparados para ellas.
A Dios no se le puede entender por medio del intelecto. El discernimiento surge de la pureza del corazón, del amor, la humildad y el deseo de obedecer. Son los de limpio corazón los que verán a Dios, dijo Jesús allá en Mateo 5:8. Mientras más conozcamos la verdad de Dios y queramos obedecer, más sabremos. George MacDonald escribió: las palabras del Señor son semillas sembradas en nuestros corazones por el sembrador. Tienen que caer en nuestros corazones para que crezcan. La meditación y la oración deben regarlas y la obediencia mantenerlas en la luz. Así producirán fruto para cuando el Señor las recoja. Tampoco deberíamos preocuparnos por nuestras dudas. ¿Cómo podría revelarse Dios sin dejar lugar a dudas? Madeleine L'Engle dijo: los que creen en Dios, sin angustia de mente, sin incertidumbre, sin duda e incluso a veces sin desesperación, solo creen en la idea de Dios, no en Dios mismo. El juego se llama incertidumbre. Lo mejor es llevar nuestros cuestionamientos y dudas directamente a Dios, como a menudo lo hacía David. Sus salmos están llenos de desconsuelo y desacuerdo con los caminos de Dios. Llena página tras página de confusión e incredulidad. Es bueno hacer eso. Dios sabe cómo lidiar con nuestra vacilación. A veces somos mentalmente torpes o estamos emocionalmente postrados y agotados. En esas ocasiones no vale la pena tratar de obligarnos a pensar más profundamente ni responder más intensamente. Si el valor de nuestros momentos a solas con Dios depende de nuestro estado emocional, siempre vamos a estar perturbados. No deberíamos preocuparnos nunca por cómo nos sentimos. Incluso cuando nuestras mentes estén confundidas o nuestros corazones fríos, podemos aprender de nuestra soledad. No trates de hacer que tu corazón ame a Dios. Simplemente dáselo. Si nos está resultando difícil relacionarnos con Dios, si todavía no confiamos en su corazón, deberíamos leer los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí escucharemos lo que dijo e hizo Jesús y lo que se dijo de él. Allí lo vemos haciendo visible al Dios invisible. Cuando Felipe, el discípulo de Cristo, pidió ver a Dios, Jesús contestó: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:9. Un comentarista escribió: la petición de Felipe es la petición profunda de una gran sed que había detrás de toda la búsqueda religiosa, que bien expresa la necesidad de los santos, místicos, pensadores, moralistas y hombres de fe de todas las edades. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la asombrosa respuesta de Cristo. Eso es lo que verdaderamente significa la doctrina de la condición divina del Hijo que tiene Cristo y por qué es importante. En sus palabras escuchamos hablar a Dios. En sus obras vemos a Dios obrar. En su censura vislumbramos el juicio de Dios. En su amor sentimos latir el corazón de Dios. Sí es cierto, y sabemos que lo es. Entonces Jesús es Dios manifestado en carne, el único, incomparable, unigénito Hijo del Dios vivo. El principal propósito de los evangelios es ayudarnos a ver el carácter de Dios hecho real, personal y comprensible en Jesús. Lo que vemos hacer a Jesús es lo que Dios está haciendo y ha venido haciendo todo el tiempo. Si usted no puede amar a Dios, trate de verlo en Jesús. Ahí se revela como aquel cuyo amor no tiene límites. Aquel a quien podemos acudir con todas nuestras dudas, desilusiones y juicios errados. Aquel a quien podemos acercarnos sin temor y someternos sin desesperación, dijo Blaise Pascal. En los evangelios vemos que Dios es el único Dios que vale la pena tener. Estimadas hermanas, en base a lo que hemos expresado, quiero preguntarle cuál es su experiencia personal en cuanto a la lectura de la palabra. ¿Es beneficiosa? ¿Le alimenta? ¿Comprende lo que Dios le enseña? ¿Ha establecido una intimidad profunda con Dios de tal manera que le satisface cada encuentro con el Señor? ¿Siente que cada día en que se encuentra con el Señor le ama y le desea más, le conoce más y está determinada a obedecerle, sometiéndose a Él de una manera completa, observando cambios en su vida y dispuesta a compartir con otros lo que ha aprendido de Dios y a servirle incondicionalmente? ¿O le aburre la palabra, no la comprende, le produce sueño,
no es algo que le entusiasme hacer, no siente que Dios le esté hablando y por esa razón ha abandonado la práctica diaria de meditarla y solo usa la Biblia para llevarla al templo los días domingos. No dudo que algún esfuerzo ha hecho para aprender a meditar la palabra, posiblemente recibiendo algún curso de cómo estudiar la Biblia. Pero eso le ha estresado más al darse cuenta que los diferentes métodos que le han sugerido son más complicados que una simple lectura y se siente menos motivada a conocer la palabra. Dios conoce estas situaciones y Él lo que desea es que usted no se vuelva una erudita en teología acumulando información sobre Él, cuando no hay vida en ello. No hay alimentación, no hay gozo, no hay deleite al interactuar con Dios, que es lo más importante en cada encuentro que sostengamos con el Señor. Por lo tanto, haga un esfuerzo consciente de involucrarse con Dios, estando quieta en silencio y dispuesta a escuchar a Dios, quien se dirigirá personalmente a usted. Si no lo escucha, no lo podrá comprender. Piense que el Señor está presente y le está hablando, revelándole lo que piensa, siente y quiere. Recuerde que a Dios no lo puede entender por medio del intelecto, sino a través del discernimiento que surge de la pureza de su corazón, del amor, de la humildad y del deseo de obedecerle. Mediante vayamos conociendo a nuestro buen pastor, más le obedeceremos y más sabremos de él. Así que las animo, queridas hermanas, a escudriñar la palabra, porque en ella encontraremos el alimento y el reposo que nuestra alma necesita para seguir viviendo y deleitándonos en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, esa palabra que sacia nuestra hambre espiritual, que nos permite conocerte y establecer una relación íntima contigo, una relación de amistad, de confianza, acudiendo a ti sin reserva, sin ocultar nuestra verdadera condición, sabiendo que de ti vamos a recibir la palabra propicia que transformará nuestras vidas y nos llenará de satisfacción plena, encontrando en ti el consuelo, el amor, la fortaleza y el deseo de servirte sin escatimar tiempo, esfuerzo y sacrificio. Ayúdanos para estar cada día delante de ti con ese anhelo ferviente de encontrarte cada día en tu palabra y deleitarnos en ti. Oramos por esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, por las personas que se encuentran enfermas y por todo el personal de salud que los atiende. Te suplicamos también por nuestros hermanos que están enfermos de otras enfermedades que los aquejan, esperando de ti esa virtud sanadora que los levantará del lecho del dolor. Te pedimos también por nuestro país para que la gente se vuelva a ti y podamos ser personas que te teman y deseen obedecerte para que nuestra tierra sea sanada y bendecida por tu gracia y misericordia infinita. Gracias te damos por escuchar nuestra oración y todo te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.